2 Corintios 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, actuamos con mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de desaparecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto, y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Bueno, empezamos este capítulo 3, donde sale el tema del nuevo pacto, la nueva alianza. Ya habíamos visto, Pablo habla sobre el perdón en capítulo 2, también sobre la astucia que tiene el diablo para engañar y para poner en el corazón de alguien rencor y odio, y para que también nosotros tengamos un deseo de no perdonarle a las personas. Ese deseo de que no, la perdonamos, ay, dañemos, ay, anda ya como, ay. Eso pone Satanás también, para que nosotros no querramos hablar con el que nos lastima o con el que nos lastimó, darle otra oportunidad así, ¿no? Satanás es astuto, por eso hablaba de, por favor, tenga misericordia de esa persona. Y también hablaba de, versículo 16, decía 2:16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en el Mesías. Hay gente que cuando escucha la palabra pura, verdadera, en vez de sentir una fragancia agradable, tiene fragancia de muerte para ellos. No le agrada, no le gusta, no quiere, se aparta. Eso es muerte, dice. Y hay otra persona que entiende que esto es de Dios y siente como fragancia agradable. Para mí, el escuchar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la Torá, la Tanat, el nombre de Yeshua, es agradable. No sé por qué a otras personas les desagrada. Para mí, el estar feliz por un Shabbat, estar feliz por recordar el séptimo día, es agradable. Porque estoy viendo la señal del pacto. Mañana con los jóvenes vamos a estudiar esta palabra, Shabbat Shalom. Hoy mirando nomás ya había muchos misterios ahí. Había señal, había casa, había reposo, descanso. Ahí estaba todo. El reposo verdadero. ¿Por qué algunas personas no se rehúsan a creer y a seguirle a Dios? Bueno, hoy vamos a ver que todavía había un velo que les cubrió. Vamos a entender qué es ese velo. Y si todavía hay entre nosotros ese velo. ¿Por qué Moisés tenía que ponerse un velo? Interesante descubrir eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pero vamos a empezar.
Versículo 1 dice, comenzamos otra vez a recordarnos con nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros, está preguntándose, ¿no? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres. Nosotros no necesitamos de pedir recomendación para poder llegar a ustedes. No necesitamos pedir recomendación para poder enseñar, llevar el mensaje a nadie. No necesitamos, porque ustedes nos conocen bien. Ustedes saben quiénes somos. Cuando viene acá evangelista Aníbal, pastor Lucho, cuando viene un hermano a compartir, no necesita recomendación de nadie porque nosotros le conocemos muy bien. Entonces dice que las cartas de recomendación son ustedes en nuestros corazones. Esa es nuestra recomendación. Ustedes están en nuestro corazón constantemente. Nuestras cartas son ustedes también. Cuando nosotros le enviamos a ustedes, o cuando ustedes viven la vida de Dios, ustedes están recomendándonos a la gente. ¿Cómo? Con lo que hacen. Hay que entender que cuando vos estás compartiendo la palabra y la gente de afuera ve a los que están escuchando su comportamiento, su carácter, su manera de hablar, todo lo que hace, ¿no? Es lo que después califica al que le enseñó, ¿no? Al que enseña, me desatro por eso, porque el mundo no cambia y hoy. Así es la verdad. Así dice Pablo. Bueno, en nuestros corazones conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de el Mesías, expedida por nosotros, escrita con tinta, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y esto, si vos no entendés muy bien de qué está hablando Pablo, así, no en tablas de piedra, que si la ley ya se abolió. Ahora Dios habla a tu espíritu, ahora Dios habla espiritualmente. Así va a hablar directamente. Además dice que nosotros somos cartas expedidas, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. Expedidas quiere decir entregadas, ¿no? Ustedes son carta, cada uno es una carta. Esto que estamos leyendo ahora, la carta del apóstol Pablo, es una carta. ¿Qué quiere decir? Es un mensaje a alguien. ¿Es así o no es así? Y está hablándonos. Pero Pablo está diciendo que cada una de las personas son también carta del Mesías. ¿Y quién los entregó? Pablo entregó a cada persona. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir? Que así como ustedes están leyendo la carta del apóstol Pablo y están aprendiendo, están entendiendo, la gente también van a aprender de sus vidas. Ahora entiendan ustedes qué es lo que están aprendiendo la gente de sus vidas. ¿Está aprendiendo lo que el Mesías quiere que aprenda? Si dice que las cartas son enviadas por el Mesías, entonces tiene que haber mensaje del Mesías en sus vidas para los demás. ¿Hay eso o no hay eso? Si no, Pablo miente. Pablo dice que somos cartas de Cristo, pero nosotros no estamos hablando nada del Mesías, entonces Pablo miente. ¿Pablo miente? Hay que averiguarlo. ¿Ustedes están transmitiendo el mensaje del Mesías o qué mensaje? Bueno, y esta carta, ¿cómo fue escrita? Dice, no en tablas de piedras. Recuerden que habíamos hablado la pasada cuando tocábamos Pedro, que Pedro decía que somos piedras vivas. ¿Sí o no? Piedras vivas. Dios escribió las tablas de la ley en piedras para enseñarle al pueblo que ese corazón duro, incrédulo, un día podía empezar a tener el poder y la manifestación y la esperanza de Dios. Entonces, ahora Dios está buscando un corazón de carne, un corazón sensible para escribir otra vez su misma ley. Y eso es lo que ha escrito en nuestros corazones. Ya no más en corazones duros, sino que ahora nos ha sensibilizado. Eso es lo que estábamos hablando ahora. Ahora ha hecho que, vamos a hacer un ejemplo más claro. Gomer se casa con Oseas. Un matrimonio normalmente se aman mucho, ¿no?
Pero el corazón de Gomer, ¿cómo estaba hacia su esposo? Me da igual, un marido más que tanto. Y mientras ellos viven, ella no respeta el matrimonio. Y ella se va y fornica, dice la Biblia. No respeta el pacto. El valor que tiene esa alianza que hicieron con Oseas. Y ella se va y peca y adultera. Y al final se va y ya sin vergüenza hace lo que quiere. Eso no tiene sensibilidad. A eso se le llama corazón de piedra. Cuando vos decís, no quiero. Cuando yo le pregunto a alguien, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué? No me gusta, no quise irme. Cuando hablan así ustedes, ese corazón tiene. Cuando ustedes se atreven a decirle a alguien, no me interesa, o no me gusta, o no quiero. Por más que sea así, y escuchen muy bien esto, por más que no le gusta, ustedes tienen que tener sensibilidad para decirle las cosas a las personas. ¿Sí o no? Porque cuando ustedes dicen algo y ese algo le daña a otra persona, ustedes son corazón de piedra o somos corazón de piedra. Y eso es lo que no hay más en nosotros. Por eso, para ser un creyente en Cristo, en el Mesías, Él ha escrito con espíritu ya no más en corazones duros. ¿Qué quiere decir? Ha pagado un precio. Por eso Oseas, para rescatarle a su esposa, tuvo que negar toda su infidelidad, toda su fechoría, todo lo que hizo, y ir y comprar, rescatarla y traerla y presentarla otra vez como esposa. Todo tuvo que negar, ¿o no? Todas las burlas que se podía haber dicho por él, todas las cosas que se podía haber hablado, negó, rechazó, para poder presentar otra vez a su esposa digna. Entonces, eso que hizo en Gomer, que tenga sensibilidad. Ahí podían tener el amor tan grande que había en Oseas. Si eso nosotros experimentamos, si eso nosotros entendemos acerca del amor de Cristo, del Mesías hacia nuestra vida, jamás vamos a ser arrogantes ni altaneros, ni maleducados con nadie. Nunca vamos a ser así. Nunca vamos solamente a ofender ni menospreciar nada. Vamos a ser hasta lo último sensibles. Hasta lo último. Pero ¿por qué no llegó a ese nivel espiritual en nuestra vida? ¿Qué clase de Mesías es lo que realmente nos ha rescatado y ha escrito en nuestro corazón? Eso Pablo, fíjense que Pablo está hablando a una iglesia que le ha menospreciado, le ha criticado y le ha juzgado. Así, si hubieran visto los primeros 2 capítulos que compartimos, ellos le han juzgado sin tener remordimiento en su corazón. Así. Bueno, sino en tablas del corazón. Y tal confianza tenemos mediante el Mesías para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y una vez más Pablo está diciendo, nosotros tenemos la confianza de que ustedes son cartas pedidas por Dios, pero no porque somos, y que nosotros lo que les enseñamos, lo que les transmitimos, es lo correcto, no porque seamos mejores, sino porque Dios nos escogió, porque Dios nos dio su gracia. No somos expertos ni gente muy especial, pero Dios nos eligió. Por eso tenemos esa confianza de hablar lo que decimos. Esto que está hablando, de que realmente hay escritura de Dios en sus corazones, manifestación de Dios en sus corazones, ellos hablan con seguridad porque ellos saben que lo que Pablo sabe que lo que él le enseñó a los corintios vino de Dios. Viene de Dios y viene de la Torah. Por eso. Vamos a leer Éxodo capítulo 24, cuando Moisés recibía las tablas de la ley. ¿Y a qué se refería? A escritas en sus corazones. Esto ya él sacaba de la Biblia. Éxodo 24, 12. 24, 12. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asunto acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí.
Y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. 6 días estuvo cubierto la nube, y el séptimo día habló Dios. Un día de Shabbat, Dios habla. ¿Es importante para Dios el Shabbat o no? Que hasta menciona aquí, ¿cuándo empezó a hablarle? Un día de Shabbat. ¿Cuándo es que Dios quiere que el pueblo se reúna para escuchar su voz? En día de Shabbat. Aquí está mencionando así. Entonces lo que Moisés está recibiendo, lo que Moisés va a recibir va a ser la palabra dada por Dios. Eso es lo que va a recibir en el monte Sinaí. Deuteronomio 9. Deuteronomio 9:10. 9:10. Deuteronomio 9:10. Y me dio el Señor las 2 tablas de piedra. Esto él está ya contando a la nueva generación. Escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló el Señor en el monte de en medio de fuego el día de la asamblea. Una pregunta. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Las 2 tablas y la escritura, o que el dedo de Dios haya sido lo que escribió? ¿Qué es lo importante? Sí. Eso es lo que se llama, cuando más adelante vamos a ver en Corintios, el espíritu. ¿Y qué es el otro? La letra. La escritura nada más es letra, pero lo que vos tenés que ver es el espíritu, ese aliento, ese aire, esa fuerza que salió, y eso es lo que te hace valorar esa escritura. ¿Entienden? Entonces, si vos entendés que esto viene de Dios, eso es lo que va a hacer que sea valioso para tu vida. Cada palabra que vos lees, esto sale de Dios, esto es algo que Dios escribió. Entonces Moisés, escrito con el dedo de Dios, así le está explicando, para que el pueblo entienda. Cuando tabla, hija, porque cualquiera va no, esto Dios escribió. Por eso es valioso. Es el testimonio de Dios para los hombres en la tierra. Sus 10 mandamientos, en ello incluido el Shabbat. ¿Te parece lógico hoy decir que el Shabbat se menospreció, se anuló? Vos le estás menospreciando a Dios. Vos estás rechazando lo que Dios puso como mandamiento. Eso es muy importante que uno capte, ¿no?, en este punto. Ahora sí vamos a Jeremías. Jeremías 31. Jeremías 31, esa es la promesa del nuevo pacto, la nueva alianza. Desde el versículo 31. Jeremías 31, 31. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, vienen días en las cuales haré nuevo pacto, nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. El pacto que está refiriéndose aquí Jeremías no se refiere a los pactos que Dios anteriormente había hecho con con Adán, con Noé, con Abraham, con David. No se está refiriendo a esos pactos, sino al pacto que se hizo ¿dónde? En el monte Sinaí. Porque todos los demás pactos, con los que se hizo ese pacto, ellos lo acataron. Su descendencia no. Pero el pueblo de Israel, el día en que Dios dio el pacto, ellos ya le rechazaron. ¿Y fue así lo que ocurrió, no? El día en que ellos recibieron ese pacto, ellos ya estaban adorando el becerro de oro. Ese es muy importante entender. Por eso, no es que entonces nosotros diríamos que todo el Antiguo Testamento ya está anulado. Todo el Antiguo Testamento ya está cerrado. Por eso la gente, no, te hago Antiguo Testamento. Salmo con Antiguo Testamento. Jeremías con Antiguo Testamento. Te hago Dios ya anulamos el pacto. No, hay que entender exactamente de qué pacto está hablando. ¿Qué es lo qué acuerdo hizo con ellos? ¿Qué leyes le dio? ¿Y qué ellos rechazaron? Eso hay que entender muy bien. Bueno, dice, versículo 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice el Señor. ¿Se dan cuenta que no con quienes dice? Con los israelitas que salieron de Egipto en el monte Sinaí. No como con ellos. Con ellos se anuló ese pacto. Porque ellos lo invalidaron. No es que Dios invalidó, ellos invalidaron. Ellos no aceptaron.
¿Y cuál fue la consecuencia de que no aceptaron ellos? Murieron, simplemente. Murieron. ¿Quién recibió otra vez la renovación del pacto? Sus hijos, sus descendientes. Pero en el transcurrir de los años, la descendencia de ese pueblo también transgredió ese pacto. Pero este es el pacto, versículo 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley. ¿Qué es lo que va a dar? Su ley. Siempre el pacto incluía la ley. No puede haber un pacto que no incluya la ley. Eso es falso pacto. En sus mentes, y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Quiere decir que esta ley va a hacer que ellos empiecen a pensar y a sentir. Empiecen a ser sensibles a Dios. Esta vez van a tener sensibilidad. Porque la primera vez fueron como la esposa adúltera Gomer, que no tenía sensibilidad a pesar de que hizo el pacto, pero ni ahí sube. Pero esta vez ellos van a experimentar algo que va a hacer que tengan sensibilidad. Y va a quedar en su mente. Mente que es lo que queda impactado. Vemos algo que hace Dios, experimentamos algo y queda ahí y lo guardamos. El corazón es donde se guarda las cosas. Así dice que va a ser el nuevo pacto. ¿Qué incluye en ese nuevo pacto? La ley y los mandamientos. Detalladamente. Ezequiel 36. Dice así. Ezequiel 36, 24. Ezequiel 36, 24. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Este es el mismo tiempo en que, casi el mismo tiempo de Jeremías, misma promesa está dando, que va a recoger a su pueblo de entre todas las naciones y le va a tirar agua limpia, la palabra de Dios, para que empiece a dejar de vivir corrompidamente. Y el versículo 26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Está el espíritu opositor a Dios, el espíritu que niega las cosas de Dios y el corazón que es duro ante Dios. Pero me dan cuenta, hay veces que ustedes saben muy bien que no hay que hacer esta cosa, pero hacen igual. Ese se llama corazón duro. Hay veces que ustedes saben muy bien que no es correcto lo que están haciendo, pero hacen igual. Ese significa que su corazón está duro. Y hay veces que hay un espíritu que le habla, no hagas lo que Dios quiere. Por ejemplo, tienen que hacer lo que Dios quiere, pero ustedes hacen otra cosa. Pero por otro lado. Ese no es el espíritu de Dios. Este nuevo pacto que dice que va a cambiar ese corazón que se resiste a Dios por un corazón que ya, Dios quiere que haga, ya te hace tener, ya no te vayas rápido, hace ya rápido, porque vas a ser sensible. Y un espíritu que te empuja solamente a hacer lo que Él quiere. Eso dice que va a ser el nuevo pacto. Hay que ver si es que yo recibí ese nuevo pacto, ¿no? Hay que ver qué es la mentalidad que tengo. Estoy siguiendo todavía con corazón de piedra. Estoy siguiendo todavía con un espíritu que me lleva en contra de la palabra o no. Bueno, dice así, esos son promesas, ¿no? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu. Atienda muy bien, el Espíritu de Dios va a estar en nuestro corazón. No puede ser entonces que si ustedes tienen el Espíritu de Dios, hagan las cosas contrarias a Dios. Medio raro eso, ¿no? Ni se negociaré con el Espíritu de Dios, pero se haga en contra de Dios. Entonces, si yo voy en contra de Dios, quiere decir que tengo espíritu contrario a Dios. ¿Y cuál es el espíritu contrario a Dios? A Satán, el diablo, el moñain. Ese es el espíritu contrario a Dios. Y pondré entre vosotros mi espíritu, y cuando esté su espíritu, ¿qué dice acá? Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero ¿por qué la gente no quiere hacer las cosas de Dios? Lógico, no tiene el espíritu de Dios. Tiene el otro espíritu, el príncipe de la potestad del aire, que le empuja a ser desobediente, a ser arrogante, grosero, maleducado, heredia. Ese es otro espíritu. Y no quiere aceptar. Ya se espíritu con ñañaina, por eso es que se manifiesta. Cuando Jesús hablaba, sí, se ponía cara fea. Por eso cuando vos le hablas a este tipo de espíritu, se manifiesta de alguna forma a una vez agresivo. Palabrotas, niega, no es así,
Por eso hay que analizar. Este espíritu siempre se opone. Vos le mostrás la Biblia y te saca razón, te saca humanismo, te saca justificación propia. Y te ofende muchas veces, te acusa. Jesús se enfrentó con estos espíritus muchas veces, cuando estaba en el Nuevo Testamento. Bueno, volvamos a Corintios, segunda de Corintios. Bueno, a esto se refería Pablo cuando decía que espíritu en tablas de piedra, ¿no? Que no está más en tablas de piedra, sino escrita en el corazón. Segunda de Corintios capítulo 3. Bueno, versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o sea, nuestra capacidad, nuestra eficacia en predicar, nuestro valer, que somos muy valer, nuestra elocuencia en la escritura, nuestra inteligencia en descifrar los temas de Dios, que dice ahí, proviene de Dios, no viene de nosotros, todo viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros quiere decir servidores o igual que sacerdotes. ¿Cómo se decía sacerdote en hebreo? Cohen Agadol. Cohen Agadol, sumo sacerdote. Cohen es sacerdote. Los sacerdotes lo que hacían es trabajar para Dios, en las cosas de Dios, para unir al pueblo con Dios. Entonces el trabajo de los sacerdotes era muy importante para Dios, pero muchas veces no muy importante para el pueblo. Porque el objetivo de Dios era unir al pueblo con Él, pero el pueblo no se quería unir con Él. Para no hacer un trato directamente con el pueblo, Dios usaba a los sacerdotes. Porque si Dios iba a hacer trato directamente con el pueblo, los iba a destruir nomás ya. Muchas veces vimos que ocurrió así, que iba a ser así. Por eso Él usaba a los sacerdotes, y como los sacerdotes conocen la debilidad del pueblo, la Biblia dice así, que ellos eran personas débiles, tenían misericordia. Todo lo que, los sufrimientos de la incredulidad del pueblo, se la cargaban los sacerdotes. ¿Se acuerdan que Moisés muchas veces, yo no di a luz a estos hijos de Dios, a estas personas, ¿por qué me ponen su carga? Así muchas veces se quejó él. Muchas veces era difícil la vida de los sacerdotes, de los Cohen. Esa es la misma palabra que ministros. Entonces, para Dios un ministro es muy importante. Hay que preguntarle al pueblo si es lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que tenemos el Espíritu de Dios, si para Dios un ministro de su palabra es muy importante, ¿por qué para nosotros no? ¿Por qué para nosotros no vale tanto su vida? No importa tanto lo que hace, porque eso tenemos que pensar. Hay que ver muy bien lo que dice acá Pablo. Ya, recuerden por qué Pablo está escribiendo así a los corintios. ¿Qué hicieron los corintios con Pablo? Le juzgaron, le menospreciaron. Nunca le ayudaron en nada, pero le criticaban. Por eso él está hablando así. Nosotros no somos capacitados, pero toda la inteligencia que tenemos, Dios nos dio. Y Dios nos hizo ministros competentes, dice. ¿Qué quiere decir? Que hacemos las cosas como a Él le agrada, como Él quiere, para enseñarles a ustedes. Así está hablando. El cual asimismo nos hizo ministros, o sea, servidores, somos sacerdotes competentes de un nuevo pacto, una nueva alianza. No de la letra, sino del espíritu. No de la letra, sino el espíritu, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Y si entramos en contexto, vamos a entender por qué Pablo está diciendo así. Pero si sacamos este texto fuera del contexto, vamos a decir, ve, lo que está escrito mata. El espíritu es lo que da vida. Ni entendemos por qué Pablo habla así y usamos. ¿Por qué Pablo está hablando así? Porque la vivencia de los corintios en ese momento, ¿cuál era? Hablaban mucho y hacían poco. Demostraban mucha teoría, hoy cuapa y te igual, pero no ya pues bebé. Se encerraban en su propio mundo. Se metían en su propia morada, habitación. Ahí ellos en cuatro paredes, ahí eran sabios, ahí dominaban el mundo, pero afuera nada. Los mismos discípulos de Jerusalén tenían este problema. Ellos llenos ahí de doctrinas, pero nunca podían llevar este mensaje a nadie. Se encerraron ahí. Por eso está diciendo, y eso que le hacía los mata.
hace que sean mar muerto. El mar muerto recibe las aguas del río, pero no envía a ningún lado. Por eso se llama mar muerto. Un hermano que aprende y se queda en su propio mundo es muerto espiritual. Si no manifiesta nada, no manifiesta acción, no se mueve, no se va a ningún lado, no hace nada por nadie, está muerto, porque el muerto que hace no se mueve. Ustedes ven un muerto que baila, que canta, que llora, nada. Le pellizcaba al muerto y no siente nada. Le golpea con un palo y no siente nada. Le puede prender fuego y todavía no siente nada. Pero el vivo apenas le clava con una agujita y ¡ay! Ya dicen. Una agujita chiquita. Ese está vivo. Sensible es. Sensible. Hay personas tan sensibles que el helado frío toma y ya tienen sensibilidad. ¿No? Bueno, por eso cuando dice la letra mata se refiere a la palabra que no actúa en el corazón de la persona. Y después que dice, sino que, versículo 6, ¿no? 6, sino que el espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Y qué quiere decir que el espíritu vivifica? El espíritu es lo que demuestra que vos estás vivo. La actitud que genera lo que vos estás aprendiendo es lo que demuestra que vos tenés espíritu. ¿Qué le decía Pablo? ¿Qué le decía Moisés a los israelitas, a la segunda generación? Estas tablas fueron escritas con el dedo de Dios, para que ellos puedan entender, esto no es letra nomás, es espíritu, es un poder, es una fuerza que tiene que actuar en ustedes, que lastimosamente no actuó en sus padres, porque fueron rebeldes a Dios. Bueno, vamos a ver un texto. Primera de Pedro. Algunos textos que se relacionan con la letra mata y el espíritu vivifica. Que ya Pablo habló mucho en otras partes. La primera de Pedro, capítulo 1. Habíamos ya compartido esto, vamos a leer otra vez. Fíjense lo que dice el versículo 13. Por tanto, y hablando ya de que el evangelio llegó a nuestro corazón, de que los profetas escudriñaron diligentemente qué tiempo, qué momento, eso es lo que hablaba en la primera parte. Y ya en la segunda parte ahí dice, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado. Ceñid vuestros lomos quiere decir despiértense. Pepalja, pepuaja, peñatende. Agárrense tipo así, amárrense. Si nosotros podemos decir, agárrense, préndase bien o ajustese el cinturón, algo así. Porque hoy cota ahí en la guarara. No es que de puta, es que vaipa, es muy guata. Y acá yo, no hay oculto que era. Iglesia, yo no sé nada de la iglesia. Yo tengo otro problema. No tengo tiempo para pensar en eso. Ahí dice que se reúnen, el pastor predica y todo grande. Ese no es ceñir los lomos, ese está viviendo por vivir nomás. Está dormido. Atiéndame lo que dice Pedro. Como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Porque mapen de tabu anda peicuay la Dios ia peare la peicó pesacuri. Porque no teníamos la palabra de Dios, vivíamos haciendo todas estas cosas. Ahora ya somos hijos obedientes, dice. Sino que como aquel que os llamó es Kadosh, apartado, consagrado, sed también vosotros Kadosh, apartados, consagrados. Santos no es simplemente andar diciendo de boca, yo santo. Santo es apartarse de las cosas inmundas, apartarse de las cosas malas, apartarse del orgullo humano. Eso es santo. Porque Dios es santo. Si tu Dios es mundano, entonces sé mundano. Si tu Dios es pagano, si tu Dios le gusta andar así como vos andás, andá haciéndose. Pero el Dios de la Biblia es diferente, es santo. ¿Y cómo quiere que sean sus hijos? Dice ahí, en toda vuestra manera de vivir. No algunas cosas sí y otras cosas no. En todo. Ese es con ministros del nuevo pacto. Esa es la nueva alianza. En eso escuela que anga orecotas y cuay shelei y corazón bustebe. O cambias a pei vida. Ponos a hoy co peso y cojaisa. Que tu jamás sea yo a pillar coaja ese era el cuera jara jaso el cuera. De lo contrario yo voy a venir. Estos no son los míos. Nunca os conocí apartados de mí. Hacedores de iniquidad, opositores a mi ley. Así le va a decir. En toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito,
está escrito, dice. Sé santo porque yo soy santo. Y eso dice en Levítico 11:44. Referente justamente a la alimentación también. Por eso muchas veces somos todos enfermos, porque ya carubaipá, ¿sí o no? Hubiéramos aprendido, ustedes jóvenes son benditos, porque ahora están aprendiendo esto. Nosotros ya tarde estamos aprendiendo. Ya está yepema, ñamonguela y bahía, ñandepu, ave. Ya dañó ya nuestro organismo. Ustedes ahora tan jóvenes están aprendiendo ya a desechar toda esa comida basura. Van a ser fuertes el día de mañana. Y no solo eso, van a tener hijos fuertes también. O sea que por eso salieron ustedes no tan fuertes, porque nosotros ustedes son la gracia y regalo de Dios, que son todos sanos. Porque la verdad, la alimentación también influye para que muchas veces nuestros hijos salgan con problemas. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, que nos dio hijos sanitos. ¿Sí o no? Amén. Entonces eso es una bendición que Dios le está enseñando a su pueblo. Bueno, Lucas capítulo 6. Estamos en el texto de la letra mata, el espíritu vivifica. Vamos a ver por qué eso. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 46. Atienda muy bien acá. Los dos cimientos. Versículo 46. ¿Por qué me llamáis Adón, Adón, Señor? Adón quiere decir mi dueño. El que tiene poder sobre mi vida. El que maneja mi mente, mi corazón, mi ser completo. Eso quiere decir Adón. Bueno, ¿por qué me llamáis Adón, Adón, Señor, Señor? Dice. Lucas 6, 46. Y después dice, ¿y no hacéis lo que yo digo? Fíjense. Pero Señor, oh Señor. Pero ustedes hacen lo que ustedes quieren. No, yo no soy su Señor. Si me llaman Señor, quiere decir que yo soy el que gobierno sus vidas, que controlo sus corazones. Pero ¿por qué no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué no viven como yo les enseño? ¿Por qué viven a su manera? No. Todo aquel que vive viene a mí, versículo 47, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante a un hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el que oye la palabra de Dios. Su vida está firme. Su vida no tambalea. No es fácilmente que, no sé, hermano, no entendés, pon ahí hoy. Sabe lo que quiere. Sabe lo que dice. Sabe lo que comparte con los demás. Porque está sobre la roca. El que está, el otro, ¿cómo es el otro? Más, versículo 49. El que oyó y no hizo, semejante es a un hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Este tipo edificó a puro velajoga y potamas de la joana, y no edificó sobre roca. Buscó la tierra más firme, como el dibujito que solemos ver sobre playa, y llegó el río y horas apaiteso. Dios, Jesús, le está comparando a un hombre que escuchó pero no hizo lo que le dijo. Es igual, el creyente que dice que cree en el Señor, que Él es su Señor, pero no hace lo que Dios le dice, es un hombre que va en desgracia. Su vida va en caída. Cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, no va a saber a dónde irse. Es por eso que ahora la gente no se da cuenta. Vienen tiempos difíciles, vienen momentos de tribulación. ¿Y a dónde se van a ir? Van a empezar a maldecir a Dios. Dios cáusare, porque nunca escucharon su palabra. Nunca prepararon su corazón para los momentos difíciles. Así está hablando. Y hay más. Romanos 2:13. Esto ya Pablo le dijo a los judíos. Precisamente ellos todavía seguían con esa mente de creer que entendían todo, pero no entendían nada. Miren lo que dice en Romanos 2. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Justificados quiere decir que serán considerados inocentes a pesar de ser culpables. Eso quiere decir justificados. Quiere decir que tenían culpa, pero alguien les consideró inocente. Así está hablando. Pero quienes dice no son los que escuchaban nomás, sino los que hicieron lo que se le dijo,
los que decidieron dejar el camino pecaminoso, los que, como la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más. Los que decidieron obedecer esa palabra. Fuiste liberada, fuiste sanada, vete y no peques más. Pero otros, no, ya libre, ¿no? Yo soy libre, yo puedo hacer lo que sea. Si Cristo me salvó, ya no tengo más pecado. Vos me vas a andar diciendo lo que ya hacer. Yo voy a ser argelado si quiero. Nadie me tiene que decir a mí lo que voy a hacer. Ese entonces no es un hacedor, es solamente un oidor. Bueno, ese no será considerado justo. Un texto más, Santiago 1. Santiago 1. A esto es donde se está refiriendo que la letra mata y el espíritu vivifica. La gente que se queda con lo teórico, pero su vida no cambia, está muerto. Pero la gente que escucha la palabra y cambia, entonces tiene vida. Miren lo que dice acá. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira se ve el espíritu de Hasatán. En la ira se ve el espíritu opositor a Dios. Eso hay que entender. No obra, dice, la justicia de Dios. Las cosas que a Dios le gustan no está en la ira. El niembo posire y pa. No está. Por eso si alguien dice, alguien ya pende por encima, eso no es de Dios. Eso no está en las cosas de Dios. No tienen razón. Cuando se enojan y quieren justificar, no es de Dios. Así tienen que entender. No estoy hablando yo para justificarme. Cuando no puedo traer más niñas de por sí. No. Pendeposita todo el tiempo. Pero yo les tengo que decir lo que dice la palabra. Cuando ustedes actúan con enojo, vale, pero hermano, entonces eso no es de Dios. Eso no es obra hecha por Dios. Ahí no está nada escrito de Dios. Eso es muerte. No es espíritu de Dios. Ni siquiera se le ocurra inventar, sacar un versículo para justificar su ira, porque va a ser peor. Ahí no obra Dios. ¿Dónde obra Dios? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra no solamente tiene que ser letra, tiene que ser algo que te salve. Salvo quiere decir que te saque de ese lugar y te lleve a otro lugar. No es que te deje todavía en ese lugar así como andas, pero andas ahí salvo. Entonces eso es la letra mata. Y cuando paite la ley, entiende paite la ley, donde ya pues va a ver, ne muy ne lugar, en diciembre Pepe, ne sé cómo ve. Estás muerto todavía. Yo. Lee un comunicado que dice, este barco se va a hundir, pero te quedas en el barco. Leíste ya, te enteraste ya. Entonces esta letra te mata, no te salva, te mata. Bueno. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué tiene que ser una persona hacedor de la palabra? La ogendúa o yapoana, lo que escucha de la palabra de la escritura, tiene que aplicarlo a su vida. Amén. Bueno, y hay más, pero hasta aquí no. Vamos a volver a Corintios, porque Corintios tenemos que terminar hoy. Pero a eso está refiriendo Pablo. Jamás vamos a pensar más que acá dijo que no hay que estudiar. No, por eso hay que aprender la Biblia, pero hay que aplicar a tu corazón. Esa es la diferencia. Entonces, ¿a quién vos le podés decir la letra mata, el espíritu vivifica? Una persona que te saca un montón de letras, pero en su vida no actúa nada, está muerto. Por eso es mejor demostrar a la persona por actuación, por manifestación, por acciones, lo que aprendiste. No solamente lo que se te ocurre en la cabeza, lo que Dios te enseñó. Porque también tienen que ser obras manifestadas por la palabra. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación
Después vamos a analizar cuál es este ministerio de muerte y ministerio de condenación. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y hay que entender esa palabra justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿y a qué será que se refiere con perece? Mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, de aquello, no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y ahí vamos a ver también qué es lo que hay que ser abolido, qué es lo que iba a ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, es igual que se llenó. Embotó quiere decir que se cargó de mucho, se gema. Porque hasta el día de hoy leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bueno. Aquí está diciendo, aquí está comparando Pablo a un acontecimiento que ocurrió en el tiempo de Moisés. Que Moisés, cuando subía a hablar con Dios, a recibir las tablas de la ley y la palabra, cuando descendía del monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía. Entonces el pueblo no podía mirarles. Moisés, demasiado resplandece tu rostro. Entonces Moisés puso un velo. Entonces el pueblo ya estaba tranquilo. Yo siempre me pregunté, ¿por qué será que el pueblo no podía mirarle? ¿Qué es lo que Moisés irradiaba? Manifestación de Dios. Manifestación de Dios. ¿Y el pueblo cómo estaba? ¿Cómo estaba su corazón? Contra de Dios. La gente que vive conforme a la escritura, conforme a la palabra, el hombre pecador no puede mirarle mucho. No puede verle. ¿Por qué se puso el velo Moisés? El velo representa misericordia. Porque tenía misericordia. Porque a medida que ellos ven a Moisés, un hombre resplandeciente por hablar con Dios, ¿cómo van a estar ellos? Nosotros somos unos miserables. Entonces mejor tapo nomás. Y les voy enseñando de a poco lo que Dios me enseñó. No sé si me están entendiendo. Vamos a ir a ese texto para poder ver. Igual que cuando estaba el velo, después se haría, ¿no?, un velo también en el arca del pacto, ¿no? En el lugar santo hay un velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Vamos a Éxodo 34. Fijémonos qué dice exactamente ahí. Éxodo 34. Del versículo 27 voy a leer. Dice, y el Señor dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto. ¿Cuál era esa palabra? Los 10 mandamientos. Él tuvo que estar 40 días ahí, ayunando. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Ese es el resultado de la persona que tiene una comunión con Dios. Su rostro resplandece. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Fíjense lo que dice, tuvieron miedo. ¿Por qué? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? En rebeldía, en el corazón de ellos no había el corazón de Dios. Por eso ellos tienen temor del que vive delante de Dios, o rechazo. Pero en este caso ellos tenían, no, nosotros estamos lejos de Dios. Entonces por eso tenían miedo. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Moisés? Le empieza a explicar. Así Dios me dijo, así Dios me habló para ustedes. 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel
lo que le era mandado. Una vez más, cuando venía en la presencia de Dios, se quitaba otra vez el velo, porque tenía que estar a cara descubierta con Dios, porque con Dios no había problema, pero con el pueblo sí había problema, porque ellos no tenían todavía la firmeza de la voluntad de Dios en sus corazones. Todavía, eso ¿cómo podemos corroborar? Si ustedes leen todo el Éxodo, todo Levítico, todo Número, se van a dar cuenta que el pueblo todavía seguía duro. Es como que alguien está escuchando aquí, pero su corazón no está convencido de la palabra, pero sabe que viene de Dios, pero ahí está. Entonces no tiene todavía libertad para encontrarse abiertamente con Dios. Entonces poco a poco iba ocurriendo en el corazón. Al final la mayoría se quedó ciega, ¿no? Porque no abrió su corazón hacia Dios. Y al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés, versículo 35, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Bueno, vamos a volver a Corintios para explicar. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo con referente a esta acción de Moisés? Dice así, versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ministerio de condenación era porque esa palabra que Dios le entregó a Moisés y que Moisés le entregó al pueblo, ¿qué produjo en el pueblo? ¿Vida o muerte? Muerte. ¿Por qué? ¿Por qué produjo muerte? ¿Porque la ley decía que era muerte? No. Porque la ley decía, haz esto y vivirá, no lo haga y morirá. ¿Y ellos qué opción obtuvieron? La rechazaron. Por eso no podían mirar el rostro de Moisés. Y para que no mueran, definitivamente Moisés ponía un velo. Pero a medida que transcurría el tiempo, ellos iban recibiendo esa palabra y en vez de darle vida, ellos morían. ¿Por qué morían? La gente que salió de Egipto, los 600,000 israelitas, murieron porque no hicieron lo que la ley de Dios decía. No murieron por otra cosa. Murieron porque rechazaban a Dios. Analicen ustedes, cada vez que muere un tanto, es porque rechazaron las cosas de Dios. Rechazaron la palabra de Dios. Pero a pesar de que esa palabra produjo muerte en ellos, fue manifestada con manifestación gloriosa, con un rostro radiante, con fuego, con trompeta, con shofares. Toda una manifestación gloriosa hubo en aquel momento. El problema fue que el pueblo, su corazón se embotó, no se abrió a Dios. El problema no era el ministerio, el problema era el pueblo. Por eso fue de muerte para ellos. Así está hablando. Ahora lo que le está trayendo, ahora es sensibilidad. Ahora les está dando sensibilidad. Ahora es redención. Ahora, a pesar de que son culpables, yo les voy a dar perdón. Les voy a dar misericordia. ¿Me entienden o no? Ese punto. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que perece se refiere a esa maldición que cayó sobre los israelitas en el desierto por desobedecer a Dios. ¿Por qué perece eso? ¿Cómo es que perece una maldición? ¿Qué dice la Biblia? El Mesías nos liberó de la maldición de la ley. Cuando viene alguien y paga el precio, esa maldición se muere. No sé si me entienden. Sí, la justificación. Cuando hay alguien que va a solucionar ese problema que vos tenés ahora, Juan Carlos, porque pasaste luz roja a la policía de Yanderaja, íntimo ahí la preso, Yanderaja se íntimo ahí, pero ahí está su comandante en jefe, viene, no, hago ese discípulo, para eso le llamamos comandante. Entonces los otros ya, sí señor. Cuando soluciona toda esa ira que estaba a punto de descargar sobre él, desaparece, muere. Entonces toda esa ira que cayó por el pueblo, toda esa maldición que arrastraron muchos años, terminó cuando vino el Mesías. ¿Se entiende este punto? Bueno. Después, ¿dónde me quedé? 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza esa. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin de aquello que había de ser abolido. Otra vez, Moisés, ¿por qué ponía un velo? Ya explicamos, porque tenía misericordia de ellos.
por la misericordia de este pueblo. ¿Qué es lo que iba a ser abolido? El corazón de piedra de este pueblo. El corazón que tenían duro contra Dios. Las maldiciones de la ley que había sobre ellos iba de ser abolido. ¿Sí o no? Por eso ya no habría necesidad de usar el velo. Por eso cuando Jesús muere en la cruz y dice consumado es, el velo del templo se rasgó en dos. Quiere decir que ya se le podía mirar directamente a Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque todas esas maldiciones que había sobre nosotros desaparecieron. ¿Entienden, no? Terminaron. Bueno, entonces yo no necesito ya hablarle a ustedes con velo, porque ya hay alguien que redimió sus pecados. Pero Moisés sí le hablaba todavía con velo, porque todavía no había esa redención, porque tenía misericordia de ellos. Por eso él usaba el velo. Después, que no era más que su talí nomás, no era un velo así, su talí, nada que cubría más nomás así. Pero el entendimiento de ellos, aquí está, se embotó. Y esto voy a leer aquí, para aclararle mejor. 3:14, ¿no? Pero ellos se negaron a entender. Ahí está el problema. Estaba refiriéndose a los israelitas en el desierto, que Dios para tener misericordia de ellos Moisés usaba el velo y bajaba y les explicaba. Si ustedes no viven conforme a esta palabra, la ira de Dios va a caer sobre ustedes. Pero ellos se negaron a entender eso. Se negaron a entender esto. Y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de el Mesías. Aún ahora, actualmente, el judaísmo, se refería a Pablo, todavía sigue teniendo ese velo, porque todavía tienen corazón oscuro, todavía tienen corazón cerrado. Por eso cuando Yeshua dijo, aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué hicieron ellos? Se fue. Alguien quedó ahí como, yo soy pecador, ayúdame. Nadie. Todavía un velo cubría. ¿El velo qué es? El velo es para que no se vea tu vergüenza, para que no se vea tu fracaso. Eso es, por eso ponemos velo así, para que no oye samba, para pero y algo igual. Cuando se abre, quiere decir que ya no hay problema. Ya está todo solucionado. Cuando se hace obra de teatro y se cierra, ya, antes nosotros hacíamos, ya, no, todavía. Entonces no está presente, listo. Dios, delante de Dios también. Cuando no estamos listos, había un velo que cubría. Moisés usaba ese velo porque el pueblo no estaba listo para recibir tremenda resplandecencia. Pero en el caso del Mesías, Él vino y solucionó todo ese problema. Entonces Pablo ya no tenía problema para abrir. Pero en el corazón del pueblo todavía había el velo. No sé si me entienden. El velo ya fue rasgado, pero en sus corazones todavía estaba cubierto. No podían ver todavía. ¿Por qué? Porque no lo aceptaban al Mesías. Y al no aceptar al Mesías, sigue la culpabilidad en sus corazones. ¿Se entiende este punto, no? Bueno. Ahora, versículo 15, ¿no? Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Dónde está? El velo ya no está. Moisés ya no tiene ningún velo. Ahora ellos leen la Torá abiertamente. Ahora se le manifiesta. Moisés, en hebreo se dice Moshe, que es igual que salvación, es igual que elegido por Dios, ungido por Dios. Y Dios le dijo a Moisés que iba a levantar un profeta igual que él, que hablaría las mismas palabras que él. A él tenían que oír. Pero ¿qué hace el pueblo? No quiere oírle. ¿Por qué? Todavía está cerrado su corazón. Todavía está embotado. Vamos a ver Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Unos minutitos más. Después ya terminamos. Proverbios capítulo 4. Proverbios 4. Dice así. 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En tu corazón está la vida ese. Entonces esta gente
a pesar de que Dios ha hecho, a pesar de que Yeshua ha hecho el sacrificio para liberarle de sus transgresiones, ellos no aceptaban, porque había algo en sus corazones que era el odio y el rencor y la amargura y la envidia, y por eso seguían ciegos. No podían ver lo que Yeshua ha hecho por ellos. Por eso el velo seguía cubriéndolo. Un texto más, 29, Isaías 29. Dije 29, no dije qué. Isaías 29. Con esto ya vamos a ir terminando. Y esto, Jesús habló de este texto, comentó esto. Isaías 29. Isaías 29, desde el versículo 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, pues este pueblo se acerca a mí, con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ese es el corazón de las personas. De boca, Dios, 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 pero en su corazón no me quiere seguir, no me quiere obedecer. Por eso dice acá, 2 Corintios 3:15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, dice, ¿qué es Moisés? La Torá. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahora, ¿dónde está el velo? En el corazón de ellos. No les deja entender el corazón. ¿Se acuerdan que le dijo Yeshua a los judíos? Si creyeres a Moisés, me creeríais a mí. Pero si no creéis a sus escritos, tampoco creeréis a mis palabras. Cuando Jesús se refería a mis palabras, se refería a mi manifestación. Porque lo que realmente Jesús estaba haciendo era manifestar la palabra. Él era el espíritu vivo. Él era lo que daba vida a la palabra. Entonces, si vos crees la palabra de Moisés, vas a ver la obra de Jesús. Si vos no crees, de verdad, si es letra, porque ellos decían que creían. Ellos leían a Moisés. ¿Sí o no? Nosotros somos siervos de Moisés, le dijeron al ciego. Pero letra no. Por eso no podían ver la obra de Jesús en sus vidas. Porque el Señor es espíritu. No, versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, eso me faltó. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan otra vez a su Salvador. Porque el Señor es espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Manifestación. Y donde hay manifestación del Señor, allí hay libertad. ¿Qué quiere decir esta libertad? Nadie se siente oprimido ni encarcelado por nada. Esto no quiere decir libertinaje, sino puede decir, gracias a Dios, puedo caminar conforme a su palabra, conforme a su mandamiento, conforme a su escritura, y puedo decir que nadie me puede andar acusando, ni atrapando, ni encarcelando. Recuerden que Jesús dijo que si permaneciera en mi palabra, seré verdaderamente libre. Y que el que anda en pecado es esclavo del pecado. Y pecado es transgredir la ley. Por lo tanto, es esclavo. El que transgrede la ley es un esclavo por más libre que se sienta de labios. La Biblia dice así. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Nosotros podemos hablar a cara descubierta porque ahora hemos sido cambiado nuestra naturaleza, nuestra vida. Estamos con libertad. Podemos decir, estamos andando en el camino de Dios. Por eso tenemos libertad para hablar con ustedes. ¿Por qué es que hay mucha persona que no puede presentarse ante otro que ocuye? Nosotros, por ejemplo, tenemos la característica de no queremos hablar con otra gente. No queremos compartir con otro cristiano. No queremos tener comunión. Parece que no, porque somos malos. Esa es la verdad. Y nos van a descubrir, ya pilla pata, que somos realmente malos. Que nos hicieron creer que tenemos teoría y por eso somos especiales, pero no. Nada que ver. Nuestra teoría no le sirve a nadie.
Tenemos que tener manifestación, espíritu. Pablo no tenía vergüenza de hablarle a ellos porque él mostraba la manifestación del espíritu en su vida. Gálatas capítulo 6 está hablando de los frutos del espíritu: mansedumbre, gozo, templanza, paz, amor, benignidad. Así está hablando, ¿no? Eso es lo que hace la gente que aprende y vive lo que dice la Biblia. Amén. Y estas personas, dijo Daniel, van a resplandecer como la luz del firmamento. Nosotros también, una vez que conectemos nuestro corazón con la Torah, con la Tanaj, con la Brit Hadashah, con la Biblia, ¿cómo va a ser nuestro rostro? Opaco, oscuro, tiniebla o bebeta, o esa peta, o mimbita. Win, 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 así, ¿no? Como el Super Saiyajin. ¿Sí o no? Ese era Moisés, porque la palabra en su corazón era así. Pero el hombre que está alejado va a tener temor de eso. ¿Sí o no? Va a tener miedo. El hombre que no vive con Dios, con la palabra, o con miedo va a andar. Hasta va a tener miedo. Puede ser que me pase mañana algo porque estoy andando. Por eso tiene que dejar esa vida.